Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar sobre las acuñaciones en Ávila por parte de la princesa Isabel. Esta princesa no es otra que Isabel la Católica, Isabel de Trastámara, antes de ser Isabel la Católica, cuando era princesa de Castilla y bueno, tampoco era una princesa aceptada por todos, como vamos a ver. Las monedas que utilizo son monedas que van a aparecer en la próxima subasta de Isabel de Trastámara Medieval, volumen 5. Es una subasta de euro y cálico que acontecerá el día 25 de mayo de 2023 y con ella se pone fin a las monedas castellanas que aparecen en la colección Isabel de Trastámara. En este volumen aparecen monedas de Enrique IV y también de sus coetáneos Isabel de Trastámara, Alfonso de Ávila y Alfonso V de Portugal. Bien, vamos con las monedas de Isabel de Trastámara, o la princesa Isabel, como lo voy a denominar a partir de ahora, en la ciudad de Ávila. Y es que, bueno, pues por todos es conocido que Enrique IV pues, tenía graves problemas, era un rey débil y, bueno, pues era un rey con unos problemas de salud muy serios. El trabajo de Teresa Tuñón, que lo he publicado hace unos días en una entrevista en este mismo canal, nos indica que Enrique IV sufría de un rarísimo síndrome, que era el síndrome McCune-Albright. Yo os recomiendo echar un vistazo a ese vídeo porque además utilizamos las monedas como fuente documental para poder detectar este síndrome que tenía el pobre Enrique IV, que ha pasado a la historia como un mal rey cuando era, yo diría que un pobre desgraciado, y que hizo todo lo que pudo. Bueno, el caso es que había tenido ya una guerra civil con su medio hermano Alfonso de Ávila y bueno, pues todo parece indicar que ahí no acababa la cosa porque Isabel, la princesa Isabel, digamos, bueno, en ese caso todavía no era ni siquiera princesa. Isabel de Trastámara, que era otra medio hermana, esta sí que era hermana de Alfonso de Ávila, era medio hermana de Enrique IV, porque como sabéis, tanto Isabel como Enrique IV eran hijos de Juan II, pero Enrique IV era hijo de su primer matrimonio, que era María de Castilla, la mujer, y Isabel era hija de su segundo matrimonio, que era con Isabel de Portugal. Bueno, pues aquí había muchísima tensión, la nobleza castellana, buena parte de ella no aceptaba a Enrique IV, y bueno, pues todo esto se saldó, o parecía que se iba a saldar, con la famosísima Concordia de los Toros de Guisando, o también llamado el Pacto de los Toros de Guisando, bueno, o el trato, hay diferentes formas, vamos a llamarla Concordia de los Toros de Guisando. Esta se firmó el 19 de septiembre de 1468 y se firmó pues en una venta que estaba al lado de estos toros de Guisando, estos becerros íberos me parece que son. Bueno, el caso es que esta concordia, la intención era bueno, pues poner fin a todo este problema sucesorio y lo que decían era que bueno, pues que Isabel aceptaba a Enrique IV como legítimo rey, mientras que Enrique IV aceptaba a Isabel como princesa y como heredera al trono castellano. Hay que decir que en Castilla solamente podía haber una princesa. No es que hubiese podido haber muchos príncipes o princesas, era la heredera, iba a ser Isabel, y por eso pues la nombró princesa de Asturias y además le otorgó pues, varias ciudades y varias villas, entre ellas Ávila. Bueno, Ávila, de la que Isabel la Católica pues estaba muy relacionada, pues que había nacido en un pueblo muy cercano, un pueblo precioso. He estado hace poco, que se llama Madrigal de las Altas Torres. Preciosísimo. Bueno, pues así lo dejaron y había una cláusula a mayores, y es que Isabel se iba a casar con aquel que quisiera Enrique IV. O sea, que aquí no le van a dejar casarse con quien le diese la gana, hacer su propia política, sino que tenía que casarse con quien Enrique IV dijese, que obviamente esto lo iba a consultar pues, con las cortes y demás. De esta forma, bueno, pues la famosa hija Juana la Beltraneja, que bueno, a todas luces no era hija biológica de Enrique IV y nadie la daba por legítima, o poca gente, pues la dejaban sin trono, no iba a ser la heredera Juana la Beltraneja, sino que bueno, pues iba a heredar el trono la ya princesa Isabel. Bien, esta concordia de los toros de Guisando
se vio complementada con una serie de privilegios que poco después entregó Enrique IV a la princesa Isabel. Estos privilegios se dieron en noviembre de 1468 y, uno de ellos era un privilegio monetario. Se le daba a Isabel el control de una nueva ceca que se iba a hacer en la ciudad de Ávila. O sea, en Ávila se iba a refundar la ceca. Además, se le daban las mismas prerrogativas que las que tenían las de Burgos y la de Toledo, o sea, digamos, unas buenas condiciones. Y se nombraba tesorero a Alfonso González de Guadalajara, que este hombre ya había sido tesorero de la ceca para el hermano de Isabel, o sea, Alfonso de Ávila. Entonces a Isabel se le dieron derechos vitalicios sobre esta ceca y además se incluyó una cláusula de que Enrique IV en ningún momento podía cerrarla. O sea, que se entendía que esa ceca, pues digamos que era para Isabel. Obviamente había que acuñar moneda en nombre del rey castellano. Había que acuñar moneda en nombre de Enrique IV, pero la que controlaba estas emisiones era Isabel. Esto, como digo, se dio a partir de noviembre de 1468. ¿Qué pasó poco después? Bueno, pues uno de estos eventos que parece que cambiaron la historia de Castilla y, hasta en buena parte la historia de España. Y es que el día 18 de octubre de 1469 se casó Isabel con Fernando el Católico, o el futuro Fernando el Católico, que era el príncipe heredero de la corona de Aragón. Es decir, que Isabel estaba haciendo política por su parte. Estos matrimonios que nadie piensen que era por amor, ni nada por el estilo. Parece que sí. Bueno, dicen algunos historiadores que podía haber algún enamoramiento por parte de Isabel, pero vamos, que esto era una cuestión fundamentalmente política. Esto, claro, pues eso no gustó nada a Enrique IV, porque él pretendía casar a Isabel con el heredero al trono de Portugal o con el heredero al trono de Francia. No quería casarla con el heredero al trono de Aragón. Entonces, pues dio por incumplido el pacto o la concordia de los toros de Guisando. Y el día 26 de octubre de 1470, procedió a desheredar solemnemente a Isabel, a su hermana, la princesa Isabel, en Valdelozoya. Y ahí, revocó todos los derechos que había entregado a Isabel. Así que, a partir de eso, de octubre de 1470, digamos que se dio la cuestión por zanjada. Por parte de Enrique IV. Dijo, ahora ya Isabel no va a ser la heredera, sino que va a ser mi hija Juana, la ya famosa Juana la Beltraneja. Pero Isabel decía que no, que esto no rompía el pacto de los toros de Guisando y que ella se puso en pie, digamos, y en rebeldía, lo que hoy en día llamamos una rebeldía. Pero fue una rebeldía muy extraña, muy extraña. Y es que, en vez de ponerse en armas y enfrentarse abiertamente contra Enrique IV, lo que hizo fue seguir los pactos que se habían firmado antes, ¿no? Esta concordia de los toros de Guisando, ella simplemente los continuó. Y entonces, lo que hizo fue continuar con la ceca de Ávila. Es una cuestión bastante curiosa, porque encontramos que en la producción monetaria de Isabel se encuentra en sí mismo un ejercicio explícito de poder. Ella estaba diciendo, no, fíjate que estas monedas las estoy haciendo yo y las estoy haciendo porque quiero. Pero no solamente acuñó monedas a nombre obviamente de su hermano Enrique IV, porque ya estaba siguiendo la concordia de los toros de Guisando, sino que en estas monedas incluyó símbolos que hacían referencia a sí misma. Esto es una cosa bastante curiosa. Como digo, la idea de ejercer el poder real, en este caso no es el poder real, sino el poder principesco, pero ejercer este poder en base a acuñar monedas es algo que se dio en Castilla muy poco tiempo después. Se dio en Castilla, en Flandes, pero acuñando moneda castellana, tanto por su yerno, ¿no? por Felipe el Hermoso, como por su nieto, por Carlos I, Carlos V de Alemania. Entonces, vemos que aquí estas ideas de los reales de Flandes, así, que fueron como una especie de golpe de estado numismático que dieron tanto Felipe el Hermoso como Carlos V, pues ya tenían un precedente en la buena de Isabel la Católica. Entonces, ¿cuáles fueron estos símbolos que Isabel la Católica incluyó
en las monedas? Bueno, pues fue una P, a veces era una P coronada, otras veces una P y una I, o una P y una primera. Todo esto se ha entendido como que la P hace referencia a la princesa, es una P o una P coronada, como digo, y luego la I podía ser un 1, o a veces aparece un 1 con un puntito, con una A, o que parece como que es primera, ¿no? La primera persona en la línea sucesoria. Oye, mira que aquí está la princesa, que es la siguiente en venir, ¿eh? Y estas monedas las ha acuñado bajo autoridad de esta princesa Isabel. Entonces es bastante curioso, ¿no? Esta forma de ejercer el poder y a la vez hacer publicidad, hacer propaganda de sí misma, pero aceptando que Enrique IV era rey de Castilla. Entonces, bueno, José María de Francisco Olmos, que bueno, es un excelente numismático, un excelente historiador, le hice una entrevista en enero de este año, la publiqué y bueno, es de las mejores entrevistas que he hecho en este canal. Sinceramente, si no las habéis visto, echad un vistazo al archivo porque es muy buena. Bueno, pues como digo, José María Francisco Olmos tiene un artículo que me ha servido en buena parte como base para hacer este podcast y aquí divide en 3 fases las acuñaciones de la princesa Isabel en Ávila. La primera fase serían las monedas anteriores a Valdelozoya, es decir, desde la Concordia de los Toros de Guisando hasta Valdelozoya, o sea, desde finales de 1468 hasta octubre de 1470. En este periodo, pues simplemente en Ávila se acuñaron monedas a nombre de Enrique IV y como aquí no había ningún enfado explícito entre Enrique IV e Isabel, aunque bueno, la verdad es que tampoco se fiaban mucho el uno del otro, pero bueno, no había una ruptura, pues entonces simplemente se acuñaron en Ávila monedas a nombre de Enrique IV. Hay que decir que bueno, los catálogos, los libros, no relacionan estas monedas con la princesa Isabel, porque bueno, al fin y al cabo no aparece ningún tipo de marca ni nada, y sí que es cierto que estas monedas fueron acuñadas, digamos, bajo mandato, bajo la supervisión, bajo la autoridad de la princesa Isabel, pero bueno, como no tienen ningún tipo de marca, pues digamos que se dejan pasar y se incluyen dentro de las monedas de Enrique IV en todos los catálogos que yo he visto. Bien, aquí aparecen cuartillos de Enrique IV, también aparecen maravedís. Muy bonitos, por cierto. Luego hay una segunda etapa que ya es a partir de Valdelozoya, que es cuando empiezan a aparecer estos símbolos relacionados con la princesa Isabel. Entonces, dentro de esta segunda etapa, pues José María de Francisco Olmos hace como una subdivisión, ¿no? O sea, la segunda etapa propiamente dicha pues sería hasta la reforma de la moneda de 1471. A ver, la cuestión es que Enrique IV en 1461 reforma la tipología de las monedas, hay unas ordenanzas y, bueno, además cierra muchas cecas y entre ellas ordena explícitamente que se cerrase la ceca de Ávila, cosa que Isabel no hizo, Isabel siguió continuando. Pero bueno, entre 1470 y 1471 pues se siguieron acuñando monedas, eran las que venían acuñándose, pero ya se introducen estos símbolos, esta P coronada, esta I, ¿no? Entonces, bueno, pues hay monedas preciosas, hay Enríquez de la Silla, hay cuartillos, hay maravedís, donde aparecen esto a nombre de Enrique IV, pero con estos símbolos propios de la princesa Isabel. Son monedas bastante raras por lo general. Y luego ya, pues a partir de 1471, a pesar de que Isabel, digamos que desobedeció la ordenanza de su hermano de tener que cerrar la ceca de Ávila, pero aún así, pues ella seguía acuñando moneda según la ordenanza de 1471. Y en este caso aparece sobre todo las llamadas blancas del rombo, que son blancas que tienen así una forma de rombo, pero en estas blancas no solamente aparece todas las blancas al nombre de Enrique IV, sino también aparecen estas P, esta I, esta P coronada. Además, ya esto según Auri Calicó, que bueno, me imagino que sea Manuel Mozo quien haya ayudado o quien haya escrito estos textos, a Auri Calicó. Bueno, según Auri Calicó, como digo, a partir de 1474 incluso se llegó a incluir en estas monedas una marca de una estrella. Claro, la marca de la estrella era la marca de la corte. Entonces ahí de forma
implícita se está diciendo que, mira, la verdadera corte es donde está la princesa Isabel, no donde está Enrique IV. Bueno, pues aquí están las monedas que acuñó la princesa Isabel, la futura Isabel la Católica, que, bueno, luego acuñaría muchísimas más, y es más, después de su muerte se seguirían acuñando monedas a nombre de Isabel y de Fernando durante muchísimo tiempo, como bien sabéis. Yo espero que os haya gustado este podcast, espero que os haya resultado interesante. Un saludo y hasta pronto.